Muy buenas noches, estimados y queridos alumnos de nuestra prestigiosa Universidad Shalom. Bienvenidos todos a esta nueva asignatura que le estaremos impartiendo sobre la exégesis. ¿Qué es la exégesis? Entonces estaremos viendo exégesis del Antiguo Testamento y estaremos viendo exégesis del Nuevo Testamento. De manera que bienvenidos a todos nuestros queridos hermanos y vamos a pedirle a Dios que este tiempo de enseñanza sobre la interpretación bíblica, la importancia de la interpretación bíblica, la exégesis, extraer de la palabra el mensaje que realmente el Señor quiere que nosotros les demos a aquellos que no lo conocen, a aquellos que realmente lo necesitan. Quiero aprovechar esta oportunidad para mandar un saludo muy cordial a todos nuestros queridos estudiantes de otras latitudes, de otros países que están aquí haciendo esta licenciatura en teología. De manera que bienvenidos y esperamos que este tiempo sea de gran bendición para cada uno de ustedes que tanto lo necesitan y sobre todo aquellos que lo están escuchando. Qué bien nos sentimos cuando uno de ustedes puede hacer una interpretación correcta de la palabra de Dios. Qué triste saber que muchas veces las emociones o el público al que nos dirigimos muchas veces no tiene esa información y nosotros pues lamentablemente tenemos que cortar la palabra de Dios o buscarle un rejuego cuando realmente lo que tenemos nosotros es que profundizar. El Señor bien dijo en su palabra, refiriéndose a los fariseos, que escudriñemos las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. De manera que esta clase es propicia para nosotros, pues, aprender sobre la importancia de la exégesis bíblica. Cuando hablamos de exégesis bíblica, ¿a qué tal vez nos estamos refiriendo? ¿Qué tal vez nos plantea la pregunta? ¿A qué nos estamos refiriendo? A profundizar, escudriñar las escrituras, como dice la palabra, ¿no? Como dice su palabra, que nosotros tenemos que escudriñar su palabra, su palabra, su palabra, que es la que realmente nos da a nosotros la certeza de lo que estamos haciendo y también a través de ella lo que nos escuchan adquieren esa convicción. Es a través de una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Es la que nosotros podemos sentirnos bien de explicarla. Para hacer una buena exégesis del texto sagrado, de la palabra de Dios en este caso, es importante tomar una serie de pasos que la consideramos fundamentales. Número uno, es bueno conocer acerca del autor. A veces estamos predicando de uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento, el libro de Jonás, por ejemplo. Pero realmente no sabemos quién es Jonás, porque nunca hemos estudiado el personaje. Y para hacer una buena exégesis bíblica, tenemos que conocer a profundidad el personaje en primer lugar. ¿Quién era? ¿De qué tribu o zona de Palestina o de Israel procedía? Porque es en su entorno que el profeta comienza a dar algunos detalles de su profecía. Entonces tenemos que conocer de paso al profeta. Si no conocemos al profeta, entonces nosotros es obvio que vamos a tener algunas situaciones. Es obvio que tenemos que conocer, tal vez no con tanta profundidad, pero sí conocer del profeta.
El segundo paso para nosotros hacer una exégesis correcta tiene que ver con el contexto histórico en que se escribió esa profecía o esa carta. En el caso de la carta a los hebreos, que la escribe Pablo en el año 61 aproximadamente, ¿cuál es la situación que está viviendo los hermanos hebreos, en este caso en Roma? Porque la carta se escribe desde Roma. ¿Qué está pasando en esa iglesia de los hebreos? Sencillamente están pasando por una gran persecución. Y esa persecución desatada por los emperadores romanos, específicamente por Calígula, posteriormente Nerón, son los que están haciendo que la iglesia pues se estremezca. Entonces, ¿cuál es el fondo del libro de los hebreos? Bueno, que este libro trata de levantarle el ánimo a los hermanos, porque producto de la persecución algunos están volviendo al judaísmo. Entonces, ¿por qué es importante saber el trasfondo histórico? Porque nos aclara cada uno de los versículos o de los capítulos que pueda incluir el libro o la carta. Entonces, los hebreos ya sabemos cuál es el trasfondo histórico, ¿sí? Que se está sucediendo una gran persecución. Esos hermanos, algunos quieren volver al judaísmo, otros entienden que tal vez Moisés está por encima de Cristo y los ángeles. Entonces, el autor de los hebreos le enfatiza a partir desde el capítulo 1 hasta final del libro, pero específicamente los capítulos 10, 11, fíjense que en el capítulo 11 de Hebreo trata de fomentar, trata de fomentar, ¿eh? Trata de fomentar la fe y le pone como ejemplo tantos grandes cristianos, tanto del Antiguo Testamento, que no se rindieron. Por eso ustedes ven en los Hechos en los Hebreos capítulo 11, el autor mencionar a todos los héroes de la fe, lo que algunos llaman el salón de la fe. Fíjense la importancia, conocer el contexto histórico del libro. ¿Qué estaba pasando cuando se decidió escribir? Amén. Cuando se decidió escribir ese libro. De ahí la importancia, queridos hermanos, de conocer el trasfondo histórico al momento de uno hacer una exégesis. ¿Ok? Una exégesis importante, el trasfondo histórico. ¿Qué estaba pasando cuando el profeta Isaías escribió su libro? ¿Ok? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era la situación del momento? Bueno, lo podemos ver claro en el capítulo 1 de Isaías hasta el 6. Ha fallecido el rey Usías, ese es el trasfondo. Y ante el caos, ante esa situación de incertidumbre que estaba viviendo o viviendo la situación de Israel, es el momento en que Isaías recibe la promesa. ¿Ok? La promesa, recibe la visión de que vendría un renuevo, de que vendría un momento de mayor, diríamos, tiempos mejores para ellos. ¿Ok? Producto de la muerte del profeta, del rey en esos momentos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nosotros podemos ver ahí? La importancia de conocer el trasfondo, la importancia de conocer el trasfondo, en este caso, el trasfondo del libro que queremos hacer al momento de hacer una excelente interpretación de la palabra de Dios. Entonces ya vimos el primer paso, conocer los datos personales del profeta. ¿Quién es? ¿Quién es Jonás? ¿Quién es Miqueas? ¿Quién es Daniel? ¿Quién es Sofonías? ¿Quién es Habacuc? ¿Verdad? Esto es para hacer una interpretación del texto sagrado. El tercer punto
tal vez uno de los más importantes es conocer el idioma en que se escribió el texto. En el Antiguo Testamento sabemos que la mayoría de los libros del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo. Tal vez Daniel conocemos, que tiene unas porciones en arameo, tiene porciones en la lengua persa, ¿verdad? El caso de Daniel y el caso de Esther también. Ok, conocer el idioma en que fueron escritos. Bueno, y nos hace la pregunta, ¿y por qué? Todos sabemos que cuando se hace la traducción de un texto del hebreo al griego, hay muchas palabras que cambian. Y no es lo mismo como se escribió en hebreo para nosotros verla ahora, verla en español. ¿Okay? Como ustedes pueden observar, toda interpretación es una traducción. ¿Okay? Entonces es importante conocer el idioma original del texto sagrado. ¿De acuerdo? Es fundamental. Recuerden que todo esto se hace para que el que está escuchando la palabra tenga una idea clara de lo que se le está exponiendo. ¿De acuerdo? Tenga una idea clara del por qué al momento de tomar las Sagradas Escrituras y comenzarla a exponer, tenemos que tomar en cuenta estos principios. El idioma, quién está escribiendo, cuál es la formación del que escribe. Recuerden que todos los profetas, en algunos casos partiendo de su formación profesional o de su entorno, así van a hablar. Es el caso del profeta Amós, por ejemplo. Amós, que es un bueyero, es un hombre que trabaja en el campo con bueyes, y en sus escritos vamos a encontrar términos muy propios de su actividad personal. En el caso de Isaías, sabemos que es un poeta, es un político, se puede considerar un primer ministro en esos momentos del rey Usías cuando fallece. Entonces es un hombre que tiene otra visión. ¿Okay? Entonces conocer la formación del que escribe, eso es un punto. Otro elemento importante para hacer exégesis, ya explicábamos, es para quién está dirigido el texto, a quién. ¿A quién? No podemos comenzar a aplicar textos si no sabemos a quién están dirigidos. Ese es el error de muchos y por eso se cometen tantas falencias bíblicas, porque se desconoce para quién fue dirigido ese texto. Ya le explicaba, y en qué idioma. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros sepamos para quién, en este caso, está dirigido el libro, en qué idioma está escrito el libro, y también un elemento fundamental que son de las dos características cuando estudiamos textos de historia, ¿no? Las dos variables fundamentales de la historia, que es el tiempo y el espacio. Es importante que al momento de hacer exégesis bíblica conozcamos el tiempo y el espacio. ¿En qué año se escribió el libro? ¿Ok? Para que no hayan yerros, y ya ustedes saben lo que muchas veces sucede. Sucede que o se cometen permanentemente por falta de tomar esos puntos en consideración, se cometen esos anacronismos, se le ponen fechas que no son, o se ponen acontecimientos que no corresponden a esa fecha. ¿De acuerdo? Entonces es importante dominar esas dos variables fundamentales cuando analizamos hechos históricos o hechos proféticos. El tiempo y el espacio. ¿De dónde se escribió? ¿Se escribió desde el norte de Israel o se escribió desde el sur? ¿Se escribió desde Asiria o se escribió desde Babilonia? ¿De acuerdo? La variable tiempo y espacio es importante que nosotros la manejamos o la manejemos al momento de hacer un exégesis que realmente sea de calidad y que el oyente se quede complacido. ¿Ok?
de lo que usted está exponiendo como exégeta de la palabra de Dios. Recuerde que tenemos que escudriñar y presentar la palabra no como nosotros queramos, porque ahí entonces no estaríamos haciendo exégesis, estaríamos haciendo una eisegesis, es decir, nosotros estaríamos diciendo lo que nosotros queremos y no lo que el texto realmente dice. El éxito de un predicador, de uno que expone la palabra, no radica en la forma en que él diga las cosas de la palabra, sino en la forma en que realmente Dios se la comunicó al profeta y el profeta pues nos la legó a nosotros. Ahí es que está el éxito de un predicador. Esa es la predicación que produce el efecto que Dios espera. Porque así como Dios se la dio al profeta, así esa palabra, si usted la da en esa misma dirección, es obvio que va a producir edificación en el pueblo. Porque no podemos hacer eisegesis. ¿Qué es una eisegesis? Eisegesis no es más que la interpretación personal de uno de la palabra de Dios. Cosa que nosotros ya, y como estudiantes, ¿verdad? Como estudiosos de la palabra, tenemos que tenerle temor al momento de nosotros explicar esa palabra, porque de lo contrario estaríamos nosotros cometiendo errores. Entonces ya hemos visto estos puntos tan importantes al momento de hacer exégesis bíblica, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Otro punto que debemos de tomar en cuenta al momento de explicar la palabra, ya sea a través de un profeta, ya sea a través de un escrito de Pablo, un escrito de Juan, un escrito de los apóstoles, tiene que ver con la literatura, en este caso. Ya dijimos que podría ser en hebreo o en griego, pero es importante tratar de ubicarse o tener acceso a los manuscritos más antiguos, ¿de acuerdo? A los manuscritos más antiguos. Tener diferentes tipos de Biblias para poder ver cuál de los textos se acerca a la copia original. Recuerden que existen las variantes textuales. Ok, hay miles de variantes textuales. Entonces, hay que conocer la literatura. Si no se conoce la literatura y no se conocen los idiomas originales, existen muchas posibilidades de que nosotros no hagamos un exégesis como lo demanda la Biblia en todo el sentido de la palabra. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos nosotros añadir? Por ejemplo, y es en el caso del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Joel, que pondremos una práctica sobre ese particular. El libro de Joel. ¿A quién estaba dirigido y en qué año se escribió el libro de Joel? Según los estudiosos más acuciosos, este libro se escribió en el año 870 antes de Cristo. Ahora bien, perfecto, ¿quién es Joel? ¿Cuál es su ascendencia? ¿A quién le predicó? ¿A los reinos del norte o a los reyes del sur? Es importante que sepamos eso. Okay. ¿Quién era el rey en esos momentos cuando Joel predicó? ¿Verdad? Predicó o hizo, Dios lo usó en esa profecía, ¿verdad? Importante saber esto. Okay. El lugar de esas profecías. Okay. ¿Con quién fue contemporáneo? Okay. Tal vez fue contemporáneo con Jonás y no lo sabían. Es el caso del profeta Sofonías, que algunos de ustedes harán algún trabajo sobre esto. El libro del profeta Sofonías, quien escribió en el año 625 a.C. Sofonías es contemporáneo con Jeremías, ¿sabía? Es contemporáneo con Jeremías y predicó durante el reino de Josías. El rey Josías, ¿se recuerdan? El joven, el que tenía 8 años, ¿no?
gobierna durante ese periodo. Si nosotros vamos a Primera de Crónica, capítulo 24, 26, vamos a encontrar cuando en el templo se encontró el rollo. ¿Se recuerda? Esta es la reforma de Josías. Hoy en día que estamos hablando de tantas reformas, señor, una conmoción extraordinaria en el Vaticano, con los nuevos edictos, diríamos, o las nuevas leyes o decretos del Papa, que están limitando, están cuestionando y quitando actividades religiosas que la Iglesia Católica la tenía por años. El Papa León XIV está haciendo una revolución profunda. Menciono esto porque cuando vemos el reinado de Josías, encontramos que es contemporáneo con el profeta Sofonías, ¿okay? Y también con Jeremías. En este texto, que me gustaría que ustedes lo profundicen mucho, la reforma de Josías, él no utiliza ni a Jeremías ni a Sofonías, que eran los profetas de ese entonces, sino que busca a una profetisa llamada Hulda. Era que él toma. Lo que quiero significar con esto que muchas veces estamos citando un profeta, pero es contemporáneo con otro profeta y al mismo tiempo tienen un rey en común. En este caso, como nos referimos a Sofonías, estamos hablando de Josías, el gran reformador. ¿De acuerdo? Entonces, en esa misma dirección, vamos a encontrar el profeta Abdías, al profeta Nahum, a Sofonías, a Habacuc. Ok, fíjense, Nahum y Sofonías están dentro del reinado de Josías, que son reyes del sur. ¿De acuerdo? Importante eso saber. Muchas veces encontramos la escritura, el reino, el rey, pero no sabemos a qué parte pertenece el rey, si son reyes del norte o son reyes del sur. Y ahí la importancia, hermano, de conocer, para hacer una exégesis de calidad, los puntos geográficos. ¿De acuerdo? Conocer la geografía de Israel, conocer la geografía bíblica, porque es ella la que nos permite a nosotros, queridos estudiantes de esta prestigiosa universidad, conocer el lugar, el sitio, conocer la geografía, los accidentes geográficos, como conocíamos en los años 80, o la geomorfología del sitio. Muchas veces conociendo nosotros la geografía del sitio, nos da a nosotros una perspectiva mucho más clara, tal vez que leyendo el texto sagrado. ¿De acuerdo? La perspectiva geográfica, el asunto de la hidrografía, los ríos, los lagos, dónde estaba el río Jordán, dónde estaba el Nilo. Muchas veces lo predicamos, pero desconocemos. ¿Ok? Entonces es tan importante conocer la geografía física, ¿ok? Conocer la geografía humana, también los grupos humanos que viven ahí. Fíjense que son elementos sumamente importantes al momento de nosotros hacer una exégesis bíblica. La gente espera que usted le diga dónde aconteció eso, cuándo aconteció eso, por qué aconteció eso, a quién le aconteció eso, quién está escribiendo y para quién está escribiendo eso, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y por qué. Son 5 preguntas que se hacen en las grandes escuelas de periodismo, pero que nosotros para hacer exégesis tenemos que aplicarla también al texto sagrado. El cuándo sucedió, cómo sucedió el evento, por qué sucedió. Si usted responde esas 5 preguntas, usted tiene un exégesis bien y un pueblo que se va a sentir bien con su mensaje. ¿Ok? Los 5 puntos que son fundamentales, que están dentro también de la hermenéutica bíblica. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Por qué se escribió? ¿Para quiénes se escribió? Muchas cosas están escritas para el pueblo de Israel y nosotros muchas veces se la aplicamos al mundo gentil. Entonces ahí comienzan los hierros, ¿ok? Los hierros, ¿ok? De manera que estas
estos puntos que nosotros le estamos tocando para que usted mañana pueda hacer un exégeta de calidad. Ok, por ahí vuelvo y le reitero, es importante tomarlo en cuenta. Ok, por ejemplo, Joel, que les dije al principio, y Amós y Jonás predicaron en Asiria. Es obvio que se están refiriendo a los reyes del norte. Ok, ahí está Miquea, Abdía, Nahum, Sofonía y Habacuc. Estos predicaron también, hay que notar que estos son predicadores pre-exilio, antes del exilio, porque todos los profetas no profetizaron en el mismo tiempo. Hay profetas preexílico y poexílico y exílico. Estamos hablando ya cuando las tropas asirias en el 622 se llevan la parte norte, ¿okay?, hacia la cautividad, las 10 tribus. Y los popsélicos, la gente que vino después. En el caso de los popsélicos, después del exilio, tenemos al profeta Ageo, tenemos a Zacarías, tenemos a Malaquía. Esos son después del exilio, si después que retornan. Okay. Ya en el año 586 lo del norte, lo del sur, que son llevados por Nabucodonosor, y vienen en el 606 aproximadamente. ¿De acuerdo? Esos son los popsílicos. Ageo, Zacarías y Malaquía son profetas después de los 70 años de cautividad. Eso es importante tener. Al momento de nosotros hacer una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras, tenemos que tomar en punto estos temas que yo quiero ser reiterativo. Número uno, es importante conocer la vida del profeta. Conocer, investigar, hacer una breve biografía del profeta. Segundo, saber cuál era el ministerio del profeta. ¿Qué ministerio fue que le dio? ¿Cuál fue su llamado? ¿Para qué Dios lo llamó? Okay. Tercero, el lugar y la fecha en que se escribió. Ya le explicaba eso hace un momento. Y tienen que saber cuál es el versículo clave. El versículo clave de este libro que nosotros estamos estudiando o que pretendemos predicar. ¿De acuerdo? Que nosotros pretendemos predicar. También vamos a ver el contenido del libro, de qué trata, y así sucesivamente. Vamos a hacer un breve ensayo, una breve exposición con el libro de Oseas. Me gustaría que usted rápidamente busque su Biblia en el libro del profeta Oseas. Es para nosotros de gran satisfacción saber que los estudiantes de la Universidad Shalom no solamente quieren adquirir un grado académico, sino que son personas, estudiantes, profundamente preocupados por el estudio de la palabra de Dios. Entonces, si buscamos en la Biblia, obviamente, el libro del profeta Oseas, vamos a ver lo siguiente. Recuerden que esta es nuestra primera clase sobre la exégesis, la importancia de la exégesis. Es una clase muy seria, es una clase que nosotros tenemos que presentarle mucha atención, porque de ahí depende si el Espíritu Santo, el Rahuá Hakodet, o el Espíritu Santo, entra en nuestro intelecto y nosotros podemos decir esa palabra. Ok, si el Espíritu Santo, una palabra que todo el mundo hoy menciona, pero que poco la tienen en su vida, lo hemos visto, el Espíritu Santo es el que conecta con nuestro intelecto esa palabra que se dijo, no importa el tiempo, la conecta, nosotros sabemos por el Espíritu que le estamos diciendo bien, entonces esa palabra produce el efecto, no la forma en que la dice el expositor, sino la verdad como la dijo el profeta inspirado por el Espíritu Santo, ok, antes de la traducción. Entonces tenemos aquí el libro del profeta Oseas y podríamos decir, ¿qué significa Oseas? Importante, recuerden que hay que hacer un breve estudio sobre la persona del profeta. El profeta Oseas comienza su título en el capítulo 1,
eh, dice claramente, palabra de Jehová que vino a Osea, hijo de Beri. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra Osea? ¿Qué tiene que ver el nombre del profeta muchas veces con su llamado? En algunos casos sí tiene que ver, en algunos casos tiene que ver. Con relación a este libro, se puede decir las siguientes cosas. De los profetas menores, que ya ustedes conocen bastante bien la lista, Osea es uno de los más que recita, de los que más se recita en el Nuevo Testamento, el libro de Osea. Es importante. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 9, 25, estamos citando el libro de Oseas, Osea 1:9. Si nosotros vamos a Lucas 23, 46, vemos que el médico San Lucas está citando a Osea capítulo 6, verso 2. Si vamos a Mateo capítulo 9, verso 13, lo que vamos a ver es que está citando a Osea capítulo 6, verso 6. Fíjense el paralelismo que se hace o que hacemos cuando vemos el libro, cuando estudiamos a profundidad un libro, los paralelismos bíblicos, es importante verlo aquí. Cuando vamos al libro de Marcos, en su capítulo 12, verso 33, vemos que Marcos está citando a Oseas capítulo 11, verso 1. Fíjense la manera en que comienza la misma Biblia a explicarse, pero el mismo expositor comienza a darse cuenta, cómo lo está citando. De ahí la importancia. Fíjense que cuando vemos a Oseas capítulo 11, verso 1, lo tenemos en hebreo, ¿cierto? Pero en Mateo capítulo 2, verso 15, tenemos a Mateo citando, al apóstol San Mateo, citando a Oseas que está en griego. Entonces, de ahí la importancia, que muchas veces hay un cambio en la literatura. Es el mismo caso que vemos en Hebreos capítulo 4 y verso 9. Cuando vemos Hebreos capítulo 4, verso 9, nos damos cuenta que el escritor de Hebreos, para algunos San Pablo, para otros, está explicando que hay un día de reposo para el día de reposo. ¿De acuerdo? Oiga, un día de reposo para el día de reposo. Así que también de esa ritualidad, de ese mandamiento, Dios también va a producir un nuevo reposo. Y en griego se cambia la palabra reposo, no la palabra reposo que se utilizó en el Antiguo Testamento, que era descanso, tal vez descanso físico. El de reposo al que se refieren los hebreos, capítulo 4, verso 9, se está refiriendo a un nuevo reposo, un reposo espiritual. Interesantísimo eso. Y dice, y hay un nuevo día de reposo para el pueblo de Dios, excluyendo el séptimo día, como estaba plasmado en la ley, porque ustedes saben que hay un reposo espiritual, aún de las actividades religiosas que están vacías de significado y que ya no cumplen ninguna función. La membresía muchas veces se agota, se cansa de practicar esos mismos. Entonces, dice en Hebreos capítulo 4, verso 9, que también para el día de reposo hay un nuevo día de reposo. Y lo que se cambia ahí, hermano, es importantísimo, no es la forma que se escribía anteriormente, sino una nueva forma del griego para significar reposo, que no tiene que ver con sabbat. Es todo lo contrario, es un reposo del sabbat. Es un reposo del sabbat. Y perdona que enfatice tanto en esto, porque es lo que le estoy diciendo. Hay expresiones en hebreo que cambian al griego, y el griego tal vez tenga mucho más sinónimos, al igual que el español, que tiene muchísimos sinónimos de una palabra, nos ayuda a entenderlo mejor. Entonces, explicando esto de esta manera, este libro aparece de primero, oiga la importancia, entre los 12 profetas menores. No porque sea en orden cronológico, es decir, porque Osea haya sido primero de los profetas menores,
que existió y profetizó, sino porque parece que se tuvo en cuenta su extensión, sus profecías patrióticas y tal vez también la larga duración de su ministerio. O sea, parece ser que extendió su periodo profético, se extendió por mucho tiempo. ¿Ok? Y aparece de primero en la lista de los profetas menores. El libro de Oseas es uno de los únicos 3 libros que aparece entre los libros proféticos del Antiguo Testamento cuya paternidad corresponde al profeta. O no profetizaron en el reino del sur o no eran de allí. Fíjense la importancia. ¿Okay? Otro punto importante de este libro que me gustaría que lo subrayamos ahí es que este libro el nombre de Josué, el nombre original de Josué, el que entró a la tierra prometida, su nombre Oseas también, lo pueden buscar. Cuando vamos al libro de Josué, capítulo 13, me gustaría que lo buscaran. Josué, capítulo 13, del 8 al 16, Moisés lo llama por su nombre Oseas. Es decir, que el libro de Josué, también pudo llamarse el libro de Oseas, si le damos el nombre original del profeta Josué, ¿ok? O del líder Josué en este caso, el que sustituye a Moisés. Entonces, así que Moisés, si Moisés no le hubiera cambiado el nombre a Josué, el libro de Josué se llamaría Oseas también, porque el nombre de Josué era Oseas. Entonces, hoy en el Antiguo Testamento tendríamos 2 libros llamados Oseas. Fíjense, cuando decimos el libro de Josué, bien podríamos decir el libro de Oseas también. Pero estudiando o tratando de hacer un exégesis de calidad, fíjense que no, estamos centrados en el libro, porque no puede usted hacer una correcta interpretación si usted no está dentro del libro. Es prácticamente imposible. Si no conoce el libro, si no conoce el autor, no puede predicar correctamente ese libro. No estamos obviando que Dios le pueda iluminar otras cosas, ¿cierto? Pero lo correcto es escudriñar el autor, escudriñar su vida, hacer biografía del autor, entonces podemos comenzar y entender mejor el libro. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en los libros proféticos de la Tanás no aparece el libro de Daniel como profecía. Para los judíos antiguos, Daniel no está entre los profetas, está entre los libros escritos. ¿Quién es que le da a Daniel el rango de profeta? Es Jesús, que dice: los tiempos del profeta Daniel, lo pueden buscar. Creo que está en Juan capítulo 5 en adelante, 36, cuando Cristo llama directamente a Daniel como profeta. Los profetas antiguos reconocidos por la Tanás, conocido por el pueblo judío, está Ezequiel, están los profetas menores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, pero no se reconoce a Daniel. Es Cristo que le da el rango a Daniel de profeta. Por eso, cuando estudiamos los libros, es importante hacer esto. Hay que conocer cómo era la vida del que escribe. ¿De acuerdo? Ya en otra sesión estaremos ya profundizando un poquito más sobre la parte que tiene que ver con la lingüística o el idioma de la vida, en este caso, al igual que sucede con el resto de los profetas menores. Es muy poco lo que se sabe de ellos, de su vida. Esto es algo que caracteriza casi a todos los profetas menores. No se conoce mucho de su vida. ¿De acuerdo? No se conoce mucho de su vida. Osea era del reino de Israel, Israel del norte. Ya ustedes saben, vamos a ubicarlo en esa posición. Por eso son profetas post-exílicos. Está en el norte.
Ustedes saben que el norte fue llevado por los asirios primero. ¿Okay? Pero no se sabe específicamente de qué lugar. Según Jerónimo, Jerónimo de Estridón, era de Berseme y su padre Berí de la tribu de Isaacar. Por tanto, conocer también a qué tribu pertenece. El padre de Osea se llamaba Berí, ya lo vimos, según Osea capítulo 1, verso 1, cuyo nombre significa persistente al pozo, y de que no se sabe absolutamente, tampoco se sabe nada de su padre, tampoco se sabe a ciencia cierta si se llamaba el nombre de su suegro. Se ha dicho que se llamaba Diablains, ese es el nombre del suegro de Osea, tenía su esposa, cuyo nombre posiblemente significa pasteles de uva, y del que tampoco se conoce mucho. Vamos con la esposa. Muchos de los profetas tuvieron su familia. En este caso, Osea, la esposa de Osea, para algunos se llama Gomer, cuyo nombre significa cumplimiento, o una brasa ardiente, quien se convirtió en un caso único en la Biblia, a raíz de su baja vida y moral y su matrimonio con un profeta de Dios. Siempre se ha dicho, si los problemas de Oseas, que tuvo que casarse con una mujer de una baja reputación, son ciertos, eso hay que delimitarlo, porque tal vez algunos entienden que es una parábola, que es una metáfora, porque Dios nunca enviará a un profeta a que practique asuntos que vayan en contra de sus propios principios morales y éticos, y que están en las escrituras. Si Dios no puede mandar a un profeta que se convierta en un adúltero, cuando su propia palabra condena el adulterio. ¿De acuerdo? Sí se sabe que Osea tuvo 3 hijos. Eso lo podemos ver en Osea capítulo 1, del 3 al 4. Y ahí están los nombres de sus hijos. Okay, estamos tratando de hacer exégesis. Al momento de hacer exégesis, es importante lo que le planteamos, ¿verdad? Conocer a profundidad el personaje. El personaje. O sea, tuvo uno de los ministerios más destacados de los profetas menores, como ustedes pueden ver, una larga trayectoria. Tuvo aproximadamente 60 años de ministerio. Oiga, para que ustedes vean, fue llamado bastante joven, 70 años de ministerio. Tuvo una larga vida, desde el reino de Jeroboam II sobre Israel, según la mayoría de los comentaristas, hasta finales de este rey. Sí, fue un profeta de una vida larguísima, ¿no? Y después de esto, finales de este tiempo, pasado por el casi 4 décadas del reino de Usías también, sobre Judá, fue profeta contemporáneo con Isaías, como pueden observar, de manera que estamos ante un tipo de una condición excepcional. Pero nosotros obviamos eso de los profetas. Fíjense que nosotros tomamos el libro y comenzamos a aplicar inmediatamente, pero desconocemos, ¿no? ¿Quién fue el hombre que escribió? Y muchas veces los grandes mensajes están ahí. Después de conocer esto, las escrituras, para explicarlas, se nos tornan mucho más fáciles. Según la mayoría de los comentaristas, estuvo presente en los reinados de Jotán y Acá, fíjense, y ya conocemos de ese peculiar matrimonio que tuvo, ¿verdad? Que lo narra la escritura. Estamos analizando en esta clase para hacer una interpretación correcta, viendo el personaje. ¿Okay? Para hacer buena exégesis es importante conocer bien el personaje. Tuvo un llamamiento, él comenzó a recibir palabras
de Dios durante el reinado de Usías, ya le dije, en Judá, y Roboam II. Se cree que fue llamado al final del reinado de estos últimos, lugar donde dio su profecía. Ya explicaba que la dio en Israel del reino del norte. Ahí comenzó él a predicar su profecía. Muchos reyes de turno, ya ustedes saben, Jeroboam II, Salum, Manahén, Pecáis, Peca y Osea, muchos de ellos estuvieron gravitando, ¿no?, durante su tiempo profético. Como le dije, él fue contemporáneo, tuvo una contemporaneidad profética, con profetas bastante, con profetas bastante influyentes en la palabra de Dios. Así que, o sea, planteó, hizo un trabajo de más de 60 años. Calcule usted, ¿ok? Calcule usted, gobernó o profetizó, perdón. Fíjense que Roboam II reinó 41 años, Usías reinó 52. A los 27 años del reinado de Jeroboam comenzó a reinar Usías, y él estuvo gravitando, gravitando todo ese largo tiempo profético. Él lo gravitó. Fíjense, hermano, la importancia, ¿no?, de conocer al escritor. El libro del profeta Oseas es uno de los 2 libros más largos de los profetas menores. También escribió muchísimo. En este libro aparece muy recitado los famosos versículos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjense que para muchos ese es el texto de oro del libro de Osea, Osea 4:6. Fíjense que para Jerónimo de Estridón, escritor del cuarto siglo, no lo llama por Osea, sino que lo llama por el nombre de Oseas. No lo llama, el libro se llama Oseas, no Oseas, ¿verdad? A continuación vamos a ver algunos de los aspectos de este libro relacionados con este libro profético. Ya hemos visto el lugar y fecha, creo que ya eso lo hemos visto, ¿no? Y le reiteramos el texto clave para algunos. Vamos a ver el texto clave, Oseas capítulo 3, verso 1 también. Ese es el texto clave que todo exégeta debe de manejar. Ok, estamos analizando el libro, lo que concierne a la literalidad del libro, ok, el contenido del libro. En cuanto al contenido del libro, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Ya le dije, el receptor, a quién está dirigido, ya hemos sido reiterativos con eso, el tema principal, en fin, el lenguaje figurado. Fíjense que es un texto que está lleno de figuras literarias, como ustedes lo vieron en hermenéutica, muchas figuras literarias. Prácticamente está lleno. Si nosotros nos vamos al 10.1, verso 14, vamos a ver el 5.12 también, vamos a ver el león en el 5.14, está lleno de metáforas. Así que prácticamente el 80% de las profecías están escritas en forma poética, el libro de Oseas. Pero esto que estamos haciendo es importante aplicarlo a todos los libros, Entonces, en el bosquejo con relación al contenido sistemático de este libro, la opinión más acertada es que sus 14 capítulos se dividen en 2 grandes partes. Que al momento de uno hacer exégesis, debe saber y manejar bien el bosquejo. Okay. Recuerde que un bosquejo tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Okay. Para hacer buena exégesis hay que tener un excelente bosquejo. ¿Y qué es un bosquejo bíblico, profesor?
son porciones de la escritura que encierran ella misma, ¿no? Una, una explicación introductoria, el desarrollo o una trama, ¿ok? Tiene una trama y finalmente tiene una conclusión, que es el caso de las parábolas, ¿ok? Hay algunos que predican un texto bíblico, entonces se van a otro texto paralelo y no desarrollan nunca un bosquejo bíblico. El buen exégeta tiene que manejar el bosquejo bíblico. El texto puede ser 13 capítulos, 13 versículos, perdón. En 13 versículos usted puede bosquejar su mensaje, ok, darle su interpretación. Y yo le recomiendo Hebreos capítulo 4, del 1 al 13, aunque hay muchas, cómo el escritor le va explicando y cómo después que le explica todas las cosas, le da una consecuencia. Es como los trabajos que hacíamos en el bachillerato: introducción, desarrollo y conclusión. Eso debe estar en un bosquejo bíblico, ok, claro, y planteado como lo acabamos de decir nosotros, con todos esos elementos del escritor, el cuándo, el por qué, el dónde, para quién y en dónde, ok, las palabras importantes, ok. Fíjense que para hacer una buena exégesis hay que tomar las palabras importantes e ir al diccionario y buscarlas. Recuerden que es literatura, ¿no? Tenemos que saber que hay ideas que coordinan con otras, o están justapuestas, o están combinadas, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí que los exégetas plantean que este libro tiene dos grandes partes: el comienzo, el ministerio y el matrimonio de Osea, del capítulo 1 al capítulo 3. Profecía en su mayoría para Israel, del capítulo 4 al 14. Fíjense que está perfectamente bosquejado en dos partes. Nosotros estamos ya llegando a la conclusión de esta breve introducción sobre la exégesis bíblica, y queremos recordarles, hermanos, que tenemos que seguir buscando la manera de, de explicar de manera correcta, de manera bien pensada, las escrituras. Así que creo que ha sido un honor para mí compartir con ustedes este tiempo sobre una breve introducción de la exégesis bíblica. Espero que ustedes, pues, a partir de la práctica que yo le asigne de ahora en adelante, ustedes puedan, pues, comenzar a estudiar los materiales. Recuerden que vamos a hacer exégesis tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Que son para nosotros, pues, eh, parte importante, parte importante para nuestra eh, formación, para nuestra formación. De manera que nos vamos a ver el próximo viernes, si así Dios lo permite, y estaremos entonces viendo exégesis, ya no partiendo del autor, ¿cierto? Ya no simplemente partiendo del autor, sino partiendo en este caso ya de la lingüística, ¿ok? Del idioma en que se escribió. Y también estaremos viendo los contextos culturales, ¿ok? Recuerden que si no manejamos el contexto cultural, si no manejamos el contexto histórico, difícilmente nosotros podamos manejar o hacer una exégesis de calidad. Es prácticamente imposible. Estaremos haciendo exégesis, estaremos diciendo lo que nosotros consideramos como bueno, ¿cierto? Estaremos considerando eso, pero nunca estaremos haciendo eh, realmente lo que nosotros estamos eh, llamados a hacer, que es hacer un estudio eh, con, con, calidad, es un estudio con seriedad, ¿de acuerdo? Que es lo que realmente nos manda, ¿no? Y que obviamente nos va a ayudar a nosotros a buscar, ¿verdad? Esa fuente de conocimiento que todos nosotros necesitamos. De manera que pueden anotar ahí algunas preguntas,
que quiero que para la próxima clase pues todo la tengan lista. La primera es, ¿qué es un exégesis? Es la primera pregunta. ¿Qué es un exégesis? ¿Cuántos tipos de exégesis debemos de hacer? ¿Cuántos tipos de exégesis existen en este caso? ¿Cuántos tipos de exégesis existen? ¿Okay? Eh, ¿Qué es una eisegesis? ¿Qué es una eisegesis? Eisegesis. ¿Cuándo hacemos eisegesis? Muy bien. ¿Qué es el contexto histórico? Vamos a definir ahí qué es el contexto histórico. Muy bien, tómese su tiempo y anótelo. ¿Qué es el contexto histórico? ¿Qué es el contexto cultural? El contexto cultural. Muy bien. ¿Qué es el contexto cultural? ¿Qué es el contexto cultural? Vamos a ver. ¿Qué es el contexto cultural? Muy bien. ¿Cómo se pueden interpretar o cómo se le puede hacer un exégesis a una parábola? ¿Cómo se le puede hacer exégesis a una parábola? ¿Cómo se le puede hacer exégesis a los libros poéticos, en este caso a los salmos? Recuerden que la exégesis que le hacemos a los libros históricos no es la misma exégesis que se le puede hacer a un libro profético, a un libro poético. Hay diferentes formas, ¿ok?, de hacerle la exégesis. ¿Cómo le podemos hacer exégesis a los libros históricos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento? ¿Cuáles son las partes de una exégesis del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos explicar qué debemos nosotros de hacer? ¿Okay? En ese caso, recuerden que con estas preguntas nosotros vamos a comenzar la clase posterior y nos gustaría que cada uno de los estudiantes tome uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento, en este caso los profetas menores, para hacerle un exégesis, ¿okay?, al libro, ¿okay?, o conocer los pasos y después entonces comenzar a hacer exégesis a partir de lo que ya explicamos a cada uno de esos capítulos, ¿ok? Recuerden los pasos que le di al principio, ¿no? Entonces, si nosotros le vamos a aplicar esos pasos al libro profético, entonces después, pues, vamos obviamente a la investigación, que es una exégesis, que es una exégesis, y las características de cada uno de ellos. Entonces vamos a ver a través de esa práctica cómo nosotros hacerle una interpretación correcta a esos versos, a esos capítulos de esos libros históricos o proféticos o poéticos, ¿ok? Y en este caso, recuerden que están los simbolismos que lo aplicamos siempre a los libros como Daniel y Apocalipsis, ¿ok? Cómo crear las condiciones intelectuales e investigativas para uno exponer correctamente la palabra de Dios. De manera, hermano, que para nosotros es un honor. Esperamos que este tiempo de enseñanza les sea de motivación, y ya ustedes saben, el próximo viernes estaremos pues interactuando sobre estas preguntas que acabo de dejarlas como práctica y algunos textos que les estaré enviando. Recuerden que tenemos que trabajar fuerte, tenemos que trabajar duro, pues queremos presentar la palabra de Dios como realmente el Señor la demanda. Que seamos bien, como Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate, traza correctamente la palabra de verdad, ¿ok?, la cual te pueda hacer sabio. ¿Ok? Hay que trazar, hay que investigar a profundidad la palabra de Dios a los fines de nosotros presentarla bien y no tener de qué avergonzarnos. ¿De acuerdo?
Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, es nuestra oración, es nuestro deseo. Saludo muy especial al doctor Abreu y a todo el personal de la universidad y muy especial a ustedes, queridos estudiantes. Shalom, nos vemos el próximo viernes.